Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Al parecer se está transmitiendo ya. Buenas noches. Este es el programa Hablando Físico. Hoy es el 1 de diciembre del 2020. Muchas gracias por estar aquí en vivo en mi transmisión. Y si no están en mi transmisión, bueno, espero que puedan ver la transmisión en cualquier momento en mi página de Facebook, en mi página de personal también. Tengo dos páginas donde subo la grabación de este video. Hoy es un día especial porque se cumplen 2 años de el gobierno del actual presidente de la República, López Obrador, y yo creo que es un tema que desde la psicología social y política se puede analizar ampliamente. Tengo la buena intención de Eh, tengo mi guión, miren, aquí está mi guión, todo garrapateado para poder ir con un orden de presentación sobre el análisis que se puede hacer del gobierno actual. Voy a tratar de seguirlo, pero regularmente me pierdo en mi discurso y termino hablando de varias cosas más. Hay 4 personas ya conectadas, les agradezco que estén viendo esta cápsula. El tema se llama polarización social y posicionamiento político, porque eso es lo que ha ocurrido durante estos 2 años. Eh, la primera reflexión que quiero hacer es que el presidente López Obrador, como activista, como líder político que fue durante más de 30 años, y luego jefe de gobierno de la ciudad más grande del mundo, su forma de ser política es confrontarse contra la posición política contraria. Ustedes han de recordar que una manera de mostrarse como jefe de gobierno López Obrador fue diferenciarse de las políticas de derecha de Vicente Fox. Y tuvo una ruptura con el gobierno federal para que la gente diferenciara claramente entre la postura progresista y social del entonces jefe de gobierno con la posición más vinculada a los intereses empresariales de Vicente Fox. En un primer momento de ese conflicto, López Obrador tuvo problemas porque la popularidad del presidente Vicente Fox no lo mantenía en la simpatía de la gente, pero pronto se dio cuenta de la forma tan torpe de llevar a cabo el gobierno de Fox que López Obrador empezó a crecer de manera evidente y esta posición de diferenciarse políticamente lo llevó a pagar un alto costo, como fue sufrir un desafuero ilegal e ilegítimo por pretender construir una calle para conectar un hospital en la zona de Santa Fe. Esa fue la decisión que la mafia del poder político, expresada por la alianza PRI y PAN, pues llevaron a la situación de querer desaforar, porque lo desaforaron al jefe de gobierno, pero después tuvieron que echarse para atrás porque el siguiente paso era la cárcel y ya no lo pudieron lograr. Bueno, en este punto, bueno, ellos mismos pagaron su fianza. En este punto es importante entonces comprender que la lógica de hacer política, de concientizar y de que la gente tome una posición política por parte del presidente es diferenciarse de las opciones radicalmente diferentes a la suya, como es la derecha, la postura entreguista, corrupta, con la que la derecha panista y priista ha gobernado este país, gobernó este país. Y bueno, esta ha sido una constante en su discurso político, que es pedagógico desde un punto de vista social, porque la gente puede diferenciar claramente a través de esta posición dialéctica entre la postura social de apoyo
a la gente del presidente de la República a través de programas sociales y a diferencia de una posición orientada a los grupos que gobernaron este país, a los intereses empresariales, al negocio, a la corrupción, a las triquiñuelas. Bien, pues eso es lo primero que quisiera comentar acerca de esta situación que estamos viviendo ahora. Entonces el presidente definitivamente ha creado una situación en la cual se diferencia de los anteriores gobiernos y plantea una cuarta transformación política. Bueno, aquí quiero hacer un pequeño resumen de lo que ocurrió el primer año del presidente, porque él efectivamente, y con esta lógica de diferenciación de las posturas políticas, creó, antes inclusive de tomar posesión de su cargo, un conflicto político, económico, con los grupos que gobernaban el país, cuando decidió no construir el aeropuerto de Texcoco, que después se comprobó que era un auténtico barril sin fondo, que iba a costar muchas veces más su valor y que, pues francamente, lo que se estaba haciendo era generar un interés por los terrenos aledaños al aeropuerto, los cuales se iban a vender a precio de oro para construir hoteles, centros comerciales, etcétera. Era un negocio redondo el que los amigos de Peña Nieto, los empresarios, iban a hacer en Texcoco. El presidente, de una manera muy valiente, decide cancelar el aeropuerto, se crea un conflicto de dimensiones mayúsculas, donde los empresarios empiezan a manejar la idea de que no le tienen confianza al presidente y el presidente se sostiene en la cancelación del aeropuerto y plantea construir un aeropuerto en Santa Lucía. Bueno, pues ese es el primer paso que da el presidente y que muestra cuál va a ser su forma de gobernar. Y marcó claramente cuáles eran sus intereses y no depender de grupos políticos que fueron los que financiaron al anterior presidente. Lo crearon a Peña Nieto como un personaje de consumo, un sujeto que fue creado de manera artificial. Muy bien. Bueno, pues después de esta situación de lo de Texcoco, hubo una crisis económica mundial por el conflicto de Estados Unidos, la guerra comercial Estados Unidos-China, que nos afectó en el crecimiento del Producto Interno Bruto, aunque México no venía creciendo o venía en términos reales año tras año, desde que los neoliberales malgobernaron México, el crecimiento real, descontando la inflación, fue de cero. No se ha crecido en estos 2 años y en buena parte por la incertidumbre que llevó a una crisis económica mundial que evidenció, por ejemplo, la recesión en la economía, una de las economías más importantes del mundo, como fue la alemana. Después, un segundo momento fue la presión del gobierno de Donald Trump para obligar a que México pues detuviera a los migrantes que venían en masa hacia los Estados Unidos y amenazó a México con imponer aranceles a los productos, a los más importantes productos comerciales. Bueno, pues entonces esa presión que fue muy majadera por parte de Donald Trump fue manejada por Marcelo Ebrard y el equipo político del presidente López Obrador para poder contener la migración, y los costos fueron muy altos. Pero estos dos elementos que les estoy comentando en el primer año del gobierno de López Obrador, tanto la crisis económica como las presiones del gobierno de Donald Trump, fueron también una manera de encerrar las posibilidades de gobernar de una manera más libre del presidente de la República. Sin embargo, durante el primer año se acabó con la reforma educativa, que fue un lastre durante el gobierno de Peña Nieto.
se recuperó la figura del profesor, se acabó con la evaluación punitiva y se hizo un nuevo diseño educativo más orientado a recuperar la figura del maestro y a los alumnos, a la formación integral de los estudiantes. Creó el INSABI, que acabó con el Seguro Popular, que era una manera también de hacer negocio, porque el Seguro Popular le pagaba a la medicina privada para que atendieran a la gente. Estaban financiando servicios médicos privados a través del presupuesto público. Entonces, de Seguro Popular tenía muy poco y era un servicio caro. El INSABI pues empezó a funcionar, extendió sus programas de apoyos sociales a varios sectores, que ha sido de los logros más importantes del gobierno de López Obrador, un gobierno que generó el primer presupuesto con orientación social y que quitó además en su primer año el chayote y el dinero a los medios de comunicación, cosa que también ha creado una gran inconformidad en los medios tradicionales de comunicación. Y quizás el logro más impresionante o impactante que tuvo durante el primer año fue la lucha contra el huachicol, que fue exitosa, redujo la ordeña del petróleo a más del 85%. Bueno, pues fue un año muy conflictivo, el primer año de gobierno, pero el segundo año ha sido muy complicado por varias razones, principalmente pues por la pandemia que ha acabado con las economías del mundo, no con la mexicana, a pesar de que haya o va a haber un decrecimiento de entre el -8 y el -10% anual, pero la situación de la economía mexicana, que no se ha endeudado durante la pandemia, es muy diferente de los grandes países, de las grandes economías mundiales que están teniendo problemas por el sobreendeudamiento que tuvieron o que han tenido durante esta crisis sanitaria mundial. Hay también una crisis económica mundial, la guerra sucia mediática que se ha venido dando por los principales medios de comunicación y los periodistas chayoteros que ahora se indignan y que le pegan un día sí y otro también y otro más al presidente de la República. Bueno, pues estas han sido algunas de las situaciones de contexto del segundo año: pandemia, crisis económica mundial, guerra sucia mediática, y en este contexto, en el segundo año, ha tenido varios logros. El gobierno de López Obrador echó a andar el Tratado de Libre Comercio, concertado con Estados Unidos y Canadá, que abre las posibilidades de un desarrollo económico por un comercio abierto, que ya está dando sus frutos y que en el futuro seguirá haciéndolo. Ha generado una presión anticorrupción el presidente de la República, en el cual pues Santiago Nieto, el responsable de la UIF, ha congelado muchas cuentas y ha dado los elementos para que se detengan a muchos personajes. Hay varios personajes muy corruptos que ya están en prisión, empezando por Rosario Robles. El gobierno creó las universidades Benito Juárez para ampliar la educación superior en sobre todo los estados donde hay poca matrícula a nivel universitario. Acabó con las factureras y generó un cobro de impuestos. Se identificaron claramente a las grandes empresas que no pagaban impuestos, que tenían un trato especial en los gobiernos del PRI y del PAN, y ahora los obligó a pagar lo que deben. En una primera fase, estas empresas tienen que pagar los recargos hasta 2017 y pronto tendrán que pagar hasta el 2020 o el 2021. Entonces, esto ha traído un beneficio económico. El presidente ha sido muy creativo
en la manera de a- allegarse de dinero para poder apoyar a las clases desposeídas, cosa que nunca se había visto, yo digo que en la historia de México, como fue la, la rifa de la cantidad similar al avión presidencial, aparte va a vender el avión presidencial, ha hecho recortes que son muy importantes para tener el dinero suficiente para pagar los programas sociales. Y además, a pesar de la crítica que se hace, ha habido dos grandes rondas de inversión con la iniciativa privada, una que se presentó el día de ayer. Aparte de esto, pues los programas sociales que ha manejado el presidente, a pesar de la resistencia y el rechazo del Partido Acción Nacional, la derecha corrupta, pues estos programas se han establecido como derechos constitucionales. Eso lo debemos de saber. Va a ser muy difícil que se eche atrás los programas sociales que lleva a cabo el gobierno porque ya están establecidos en la constitución política. Otro gran logro de hace algunas semanas fue la legalización de la marihuana, que todavía está por aprobarse por una de las cámaras, pero que esta acción tiende a la pacificación del país. Y bueno, ¿y qué decir de las tres grandes obras de infraestructura que se están creando, que no hizo Peña Nieto y mucho menos Calderón y tampoco Fox, y bueno, ninguno de los presidentes anteriores, como es la construcción del Tren Maya, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y la nueva refinería que que se están construyendo? Han creado o van a crear pronto 75,000 nuevos empleos en el país. Estos son algunos de los apuntes que tengo aquí y que me gustaría que nosotros pues sopesáramos, que fuéramos muy reflexivos acerca de los logros que se han tenido, porque los medios de comunicación y Ciro Gómez Leiva y una serie de jilgueros de los grupos que han salido dañados en sus intereses, como las empresas farmacéuticas que le vendían al IMSS y al ISSSTE una pastilla que cuesta $1 de aspirina o de paracetamol, la vendía en 10 pesos. Hacían un negocio con las necesidades de la gente y con la corrupción que se tenía desde el gobierno. Ahora las medicinas se van a comprar a través de la ONU en compras consolidadas, lo cual pues es una ventaja y un manejo responsable del presupuesto público. Bien, pues esto es lo que yo quiero comentarles acerca de los logros y ahora comentaré algunos de lo que considero pendientes o errores del gobierno del presidente. Arlequín, buenas noches, dice: este conflicto de la construcción del aeropuerto en Texcoco se generó desde la gobernatura de Copetes. Hubo despojo de terrenos, desapariciones, asesinatos. Enardecidos, los pobladores de San Mateo Atenco se manifestaron juntamente contra el gobierno. El aeropuerto se planteaba repartirse entre Slim, el yerno del innombrable, y otros nefastos. Tenía planeado construir un complejo como Santa Fe, dice Arlequín. Se presupuestó el aeropuerto de Texcoco y desde el inicio la barda perimetral, no lo pones aquí, pero esa fue hecha por el ejército. Hubo actos fraudulentos, lo cobraron 5 veces su valor y el terreno se pretendió rellenar. Y además se quiso construir, que era en una zona lacustre, que tarde o temprano, dice Arlequín, iba a ser reclamada por la naturaleza. Perfecto. Y aquí dice: lo que no me crea confianza es que diversos actores del PRIAN ahora son morenistas, como el director de la CFE. Bueno, hay que recordar, Arlequín, que Manuel Bartlett es de la oposición desde hace al menos 25 años. No es un morenista de nuevo cuño, entró primero al PT y bueno, es un personaje con una historia efectivamente oscura y que bueno, es un operador, un político con mucho colmillo, duro, pero que efectivamente es de dudar. Como mi sentir es ecologista, sigo teniendo mis dudas sobre el impacto ambiental por la construcción del Tren Maya. Sí, en efecto,
pues se han dado los informes y los reportes y todo, pero todavía persisten algunas dudas que, estoy de acuerdo con Arlequín, deben ser clarificadas. Bueno, solamente quisiera comentar ahora que hay errores que ha cometido el presidente. Uno, quizás el político más evidente, son los errores en la narrativa que tiene la presidencia de la República sobre el feminismo. La verdad es de que el presidente considera que la lucha contra la violencia, la lucha a favor de la justicia, eh, engloba a todos los grupos sociales. Sin embargo, no ha sido el presidente, me parece, suficientemente sensible a las demandas de grupos como, más allá de que sean grupos infiltrados por la derecha, radicales o como se les quiera denominar, en general las demandas están fundamentadas. Muchas de las formas no están fundamentadas porque no tienen la culpa ni las paredes ni los monumentos de la ira de las mujeres que deberían reclamar en otros espacios, no ante monumentos ni ante negocios particulares ni ante el mobiliario público. No me parece un poco surrealista. Hay espacios donde tienen que ir, como es la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia, porque son las leyes las que no se están aplicando. Pero el presidente no ha sido lo suficientemente sensible como para crear una fiscalía concreta que esté dirigida contra el feminicidio y contra la violencia contra las mujeres. El conflicto en Notimex es otro problema que el presidente de la República y su equipo no han manejado desde mi punto de vista correctamente porque se requiere una agencia de noticias del Estado y sobre todo cuando es un nuevo gobierno que pretende hacer una transformación debe tener una agencia informativa, objetiva, que asegure el derecho a la información a la que tenemos todos. Sin embargo, el presidente no sé si considera que la mañanera es suficiente, pero su equipo, como la secretaria del Trabajo, no han resuelto esta huelga que no tiene sentido. Y el problema político también, que yo creo que pagó costos el presidente, es el retorno de el general Cienfuegos, que iba a ser juzgado en Estados Unidos y que yo no he encontrado todavía una razón por la cual esa persona haya regresado a México. No coincido con los argumentos de la soberanía nacional, ni con que se ofendió al país, porque este personaje ya no era funcionario público y tenía antecedentes de haber delinquido, investigados por agencias de inteligencia norteamericanas. Sin embargo, se tomó la decisión de regresarlo y no vemos claro por qué. Bueno, pues básicamente es el análisis que quiero hacer el día de hoy, donde hablo un poco de esta psicología política de la diferenciación, de la importancia de la diferenciación. Y solamente terminaré haciendo un pequeño dibujo de la oposición, o lo que se denomina oposición, que yo creo que no abona nada al favor de esta oposición, que nosotros vemos que es gritona, que insulta, que dice que el presidente es un comunista, todos estos de frena, Felipe Calderón tuiteando cosas extrañas, no sé bajo el influjo de qué, y muchas personas que piensan que el insulto, que, la, que esa es la forma de presionar al gobierno. Y la verdad es que la única forma de quitar a López Obrador o a Morena del gobierno es con votos. Y mientras no se construya oposición, serán marginales estas expresiones. A lo mejor sacian, hacen catarsis, pero realmente no pasan de ser escandalosos, ingenuos. La oposición política de derecha es ingenua, no tiene programa, es repetitiva, eh, no tiene claridad acerca de cuál es la alternativa, si es que existe, que podría existir si tuvieran inteligencia para construirla, al gobierno de López Obrador.
Se dice que Cienfuegos, comenta Arlequín, aliado de generales desleales, planea un golpe de Estado. AMLO está siendo vigilado, por lo cual debemos estar atentos. Se han dicho muchas cosas. Yo creo que el ejército en general eh, es leal, es un ejército del pueblo y es leal al presidente. No creo que haya condiciones para hacer un golpe de Estado. Y bueno, lo más desarrollado de la oposición hasta ahora ha sido Frena. Los únicos que han tomado una acción política, por más ridícula que sea, han sido ellos. Y pues lo demás es hacer grillas, golpear desde los espacios televisivos y radiofónicos. Y la oposición pues es el mejor aliado del presidente. Bueno, pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Para mí realmente creo que las cosas tienen que ir mejorando una vez que se termine o que se controle la pandemia y estemos en otras circunstancias. Mientras, pues hay que seguir con la idea de que primero los pobres, primero el desarrollo social, que es lo importante para un país pobre como es el nuestro. Bueno, pues que descansen, cuídense mucho y seguimos por esta vía próximamente. Gracias.